me dijeron, queremos pedirte que le des una muerte digna a Rafa. Rafa es el peor paciente de todo el hospital. Es el paciente que tiene una vida artificial. Utiliza todos los aparatos que el Sharp pueda tener. Todos los tiene él. Está conectado a 2 aparatos que le sirven como un corazón artificial. Está conectado a una máquina de pulmones porque él no respira por sí. Sus pulmones están llenos de agua. Está conectado sus riñones porque no funcionan a una máquina de diálisis. Está conectado, o sea, su estómago. Las capas del estómago se despegaron. O sea, no recibe medicamento. Y para colmo le dio un derrame cerebral y no sabemos cómo está. ¿What? ¿Por qué no habían dicho? ¿No? O sea, lo del derrame. Bueno, antes de terminar la junta, les dije no. Si Rafa estuviera consciente, a él es un guerrero. A él le hubiera gustado seguir peleando por su vida. Así que yo soy su voz. Así que no lo van a desconectar. Si Dios se lo quiere llevar, se lo va a llevar así. Así que no lo desconectaron. Me envalentoné y les dije que no. ¿Cómo están? Estoy emocionada. Les doy la bienvenida a mi nueva temporada. Para aquellos que no me conocen, yo soy Miriam Denninger y déjame ayudarte en estos próximos episodios. Te quiero compartir que estoy muy contenta. No veía el momento de regresar a sentarme a grabar. La vida me tomó de sorpresa, pero que estoy de regreso. Así que I am back. I'm back. Fíjense, en estos episodios invité a mi marido. Lo vas a escuchar en uno de los episodios. Finalmente dijo que sí y quiero que escuches el testimonio que Rafa es, que es un testimonio, es un milagro andando. O sea, es un tipazo, la verdad. El panecito. Así que va a venir, vas a escuchar su testimonio, todo lo que pasamos cuando le dio el infarto fulminante, cuando llegó al hospital con 10% de vida y que la única manera de poder vivir era a través de un trasplante de corazón. Va a platicar su testimonio. Fue esa pausotota que hice donde me ayudó para poder reinventarme, para poder reacomodarme, para poder ahora sí que regresar a la vida desde otra perspectiva, regresar con más fuerza y regresar con más ganas y con más brío. Oigan, pues quiero comenzar contándoles también que en otros de los episodios voy a tener a 2, 3 celebrities por ahí. ¡Ay, va a estar buenísimo! Estoy contenta. Yo sé que lo van a disfrutar tanto como yo. Pero bueno, hay varios temas que me gusta platicar. Entre ellos es la fe, la neurociencia y la psicología, que me fascina. Así que en alguno de los podcasts vas a escuchar información, herramientas, pero también testimonio de cómo hemos vivido la adversidad. Una mañana te cuento qué fue lo que he vivido y por qué me tardé tanto en regresar a hacer lo que me gusta hacer, a estar cerca de la gente, a platicar, a compartir herramientas. Lo he hecho, pero tranquilita. Fíjate que en diciembre del 2022 a Rafa le dio un ataque fulminante una mañana. Se fue a clase de spinning, estaba haciendo su ejercicio y ahí cayó, azotó. Imagínate, gracias a Dios no fui. Qué bueno que no fui, porque no sé qué hubiera hecho. Esa mañana yo no fui a la clase de spinning porque me estaba alistando, porque iba a recibir unas personas que habían volado para verme. Yo tenía trabajo y esa mañana recuerdo que Rafa bajó y le checó el aceite al carro que usaba una de nuestras hijas. Y cuando regresó a la recámara me dijo, ay, me dice, me acuerdo muy bien que estaba paradito enfrente de mí, se tocó el pecho, me dijo, ay, sabe, no sé, como que sentí algo. Y yo, ¿qué, mi amor? Pues no sé, como frío.
Yo dije, pues mi amor, pues es noviembre, está frío y tú en shorts. No, así quedó. Se alistó, se puso sus licras y se fue a su clase de spinning. La clase de spinning la tomábamos ahí en la cuadra, eh, en casa de uno de nuestros vecinos. Entonces, no sé, yo me metí a bañar, por mientras una de mis cuatas, Pau, estaba con la bolsa, con las llaves en la mano, recargada afuera de la regadera platicando conmigo, haciendo tiempo. Gracias a Dios no se había ido. Y en eso llega nuestra vecina, grita, Pau baja corriendo y le dijo, algo le pasó a tu papá. Pau sube, me avisa y Pau se adelanta. Yo como puedo, cerré la regadera, me puse lo que podía y me fui caminando. Gracias a Dios vivía mi vecina a unas 4 o 5 casas de mi casa. Se me hizo eterno. Entré, iba caminando y me ponía el tenis o la pantufla, no me acuerdo. Cuando yo llego, la escena que veo es afuera, tenían a Rafa en el patio. Estaba Blanquita, nuestra coach, dándole primeros auxilios. Mira, gracias a esos primeros auxilios que le dio Blanquita a Rafa, o sea, Rafa sobrevivió. Rafa vivió y no tuvo ningún problema en el cerebro. Bendita Blanquita, bendita bandita donde quiera que esté. Pues imagínate nuestra coach bien calota, haciéndole. Yo llego y veo a Rafa con el estómago inflado, casi negro, y Rafa con espuma en la boca. Y lo único que escuché es que Blanquita le decía, Rafa, abre los ojos, ya los abriste una vez, vuélvelos a abrir, vuélvelos a abrir. Y Rafa, pues no los abría. Y yo me impacté. Lo primero que hice, no hablé con nadie, no dije nada. Yo dije, pues yo creo que le dio un ataque al corazón. Le marqué a mi papá, fíjate. O sea, no sé por qué le marqué a mi papá. O sea, mi papá no contesta el celular. Eh, Mi papá contestó el teléfono y me dijo, hola, mijita. Y yo, papi, quiero pedirte que ores por Rafa. ¿Algo le pasó? ¿Qué le pasó? Le dije, ya le platiqué. Estaba en una clase de spinning y está tirado. Yo creo que le dio un infarto. Y mi papá me preguntó y me dijo, ¿crees que Jesucristo está dentro de Rafa? Sí, papi. ¿Crees que Jesucristo resucitó al tercer día? Yo, claro, papi, ok. Ese mismo Jesucristo que está en Rafa y en ti va a resucitar a Rafa. Y mi papá empezó a orar. Y estábamos orando. Y lo único que me acuerdo es que llegó Pau, la abracé. No me acuerdo que Pau estaba llorando. O sea, la abracé. Y detrás de mí iban llegando los paramédicos. Llegaron, estaban dándole primeros auxilios mientras lloraba con mi papá. Y de repente sentí que en el hombro me avisó Jorge, nuestro vecino, que ya Rafa había abierto los ojos. Lo subieron a una camilla, yo colgué con mi papá y ahí empezó un camino, una adversidad que jamás en mi vida yo había pasado. Yo siempre creí que viví en una burbuja. Yo siempre creí que todo nos iba bien. Y ahí me di cuenta, híjole, de algo muy impresionante. O sea, conocí los hospitales, conocí que es estar en un hospital por 6 meses, conocí que es que todos los días me daban diagnósticos malos, todos los días me decían que no, que Rafa no iba a vivir. Entonces, era como ahora que te lo platico, me doy cuenta que yo estuve en un trauma por 6 meses, porque yo sentía, cuando yo entraba a cuidados intensivos, yo sentía que estaba como en un lugar extraterrestre. Así, yo decía, ¿será que esto son como ángeles? Imagínate, estaba disasociada, desconectada del impacto que yo sentí, que me duró mucho tiempo el trauma. Regresó, entonces llegamos al hospital. Y pues esa noche no me dejaron pasar la noche con Rafa, la pasé en el estacionamiento con unos amigos hermosos, y mis cuatas y una amiga. Dormimos en el carro. Otro día, a primera hora, me dicen, tu marido tiene 10% de vida, su corazón.
la única manera de que él pueda vivir es a través de un trasplante de corazón. O sea, cuando yo escuché ese diagnóstico, yo dije, claro que no. De por sí yo estaba en shock emocional. Entonces le seguí con la negación. No puede ser. Dios va a sanar a Rafa. Empecé a navegar entre dos aguas, entre la negación y entre agarrarme de los milagros de Dios. Yo crecí creyendo en milagros. O sea, yo crecí, por ejemplo, cuando yo estaba en el internado, me acuerdo que nos fuimos a un congreso, a un retiro de jóvenes. Entonces, recuerdo que parte de lo padre era de que íbamos a estar en nuestro campamento cerca de un río y había agua. Y bueno, tú sabes que de donde yo soy, allá en Matamoros, en ese entonces, el retiro creo que era en Monterrey, pues hacía mucho calor. Entonces yo decía, nos vamos a meter al agua. Y me acuerdo que nos dijeron, pongámonos ahora. Porque llegamos y el río estaba vacío. Y nos dijo nuestra coordinadora, vamos a ponernos a orar. Y yo me acuerdo que volteó y me preguntó, Mimi, ¿tú crees que Dios hace milagros? Y yo dije, claro que yo creo que Dios hace milagros. Vamos a ponernos a orar. Nos tomamos de la mano, nos pusimos a orar. Que lloviera. Esa noche llovió. Y cuando despertamos, estaba el río lleno y un arco iris enorme. Todavía me acuerdo. Cuando me diste el diagnóstico de Rafa, yo dije, no, así como aquella vez oramos. Y llovió y se llenó el río y nos metimos al río. Y también se me vino, así como cuando a mi hermano lo secuestraron y oramos y Dios lo rescató y lo liberaron. Así como cuando oramos que mi papá tuvo un accidente y se le llenó de gangrena todo su pierna. Mi papá vivió y no le cortaron la pierna. Así como oramos cuando ha habido muchas situaciones financieras. Entonces yo decía, yo creo en el Dios de los milagros. Entonces yo navegaba en esas dos aguas, entre el agua de la negación, pero el agua de la fe, el agua de la ansiedad, pero el agua de la fe. Y así estuvimos. Entonces me dijeron, no hay otra manera más que el trasplante de corazón. Yo dije, no, que Dios le va a sanar su corazón. Dios le va a sanar su corazón. No, es que no hay manera. Ok. Yo me acuerdo que el siguiente día dije, ok, si no hay manera, ok, pum, recibo un corazón. Vamos a orar. ¿Qué se tiene que hacer? No, pues hay que esté en la lista de espera. Entonces, lo ingresaron a la lista de espera a los días de haber llegado al hospital. Pero, pues es el corazón. Y cuando el corazón empieza a fallar, el órgano que sigue es los riñones. El riñón empezó a pararse. Su corazón estaba tan mal que empezó a tener cada 3 días, si no es que me acuerdo, es que exactamente no me acuerdo, fue en el 2022, tenía paros cardíacos. Su corazón entraba en taquicardia, de tal manera que se paraba su corazón, le tenían que hacer, lo tenían que revivir con esos shocks que le daban al corazón. Entonces cada vez que lo hacían, imagínate, estaba adolorido en el torso, le dolía mucho. Pero claro que ahí descubrí que el hombre tiene un umbral bien alto, porque no se quejaba. Y eso era, me decían, un día me dijo el cardiólogo que a un paciente le deshicieron las costillas en una revivida. Entonces, wow, Rafa tan valiente. Pasaron los días, iba empeorando y llegó diciembre. Llegó diciembre y empezó a tener pues muy emotivas llamadas con sus amigos. Era Navidad, voltear a ver a sus hijas, nosotros, sus hermanos, su mamá, sus amigos queridos. Su corazón, estoy segura que se alteró. Llegó un momento que tenía taquicardias tan seguidas que los doctores me recomendaron, Miriam, la única manera para que su corazón aguante un trasplante, para que llegue su corazón, tiene que ser inducirlo, coma. Yo dije, ok, ese corazón que tiene, la impela, no es suficiente, necesitamos conectarlo con un aparato más fuerte que lo sostenga. Muy bien. A finales de diciembre lo
le dieron su corazón entraba constantemente, te platicó, en arritmias y lo indujeron. Fue muy impactante verlo cómo lo estaban preparando para inducirlo a la... Bueno, una vez que ya estaba con Rafa dormido, eh, pues estuvo todo enero. Iban pasando los días, empezó a empeorar su estómago, se desprendieron las capas del estómago, empezó sus riñones a pararse, los pulmones se llenaron de agua, le dio la fiebre, no, le dio la enfermedad peor que da a todos los enfermos que duran mucho en los hospitales. Se llenó de 2 infecciones. Las infecciones adentro del cuerpo lo destruyeron, le daban medicamentos muy altos. Además, le dio también un derrame cerebral. En ese tiempo le hicieron varios procedimientos en el corazón para ver si extendían la calidad de vida. Cada vez que salía, recuerdo un doctor dominicano salió y me dijo, oye, es que me daban los diagnósticos en inglés, entonces pues como que medio les entendía, yo medio en shock. Y entonces pues no lo sentía tan fuerte, pero este dominicano me lo dijo en español, tu marido está muy mal. No hay una área del corazón que esté libre, que esté limpia, porque todo su corazón, cuando tuvo el infarto fulminante, se quemó. Y me explicó y me enseñó una imagen. Estaba el corazón de Rafa así, achicharrado, quemado. Solamente había poquitas partes y le aplicaron algo que se llama oblación y no le funcionó. Me dijo, no, ya no hay ningún procedimiento que podamos nosotros hacer y que Rafa le funcione. Él está muy mal. Entonces nos daba un diagnóstico, yo volteaba con mi sogrita y le decía, ¿cómo ve? No, las dos, vámonos a orar. Y nos íbamos a la capilla del hospital. Seguía navegando en esas 2 aguas, en esas aguas de la fe, donde yo creía que Jesucristo podía hacer un milagro. Neta, yo sí creí, yo siempre creí que Dios podía hacer un milagro. Y entre el choque emocional, entre la ansiedad que estaba en ese proceso, la ansiedad de imaginarme un futuro me sobrepasó, de tal manera que ya llegó un momento que me llenaba de ansiedad mi cuerpo el manejar. Entonces no podía manejar. Los carros sentía que se me llenaban, que se me venían encima. Entonces era mucho esfuerzo el manejar, subirme a los freeway. Mi sistema autónomo se colapsó. Estaba en trauma. Tenía esta disociación cuando entraba al hospital. O sea, no había manera en cómo yo entrar a ese hospital. Todos los días me daban malas noticias. La única manera de yo poder fortalecerme todos los días era oxigenarme. Y para mí el oxígeno era en las mañanas buscar de Dios. O sea, yo me acuerdo que teníamos que llegar al hospital tipo 9:30, 10, que empezaban las visitas, pero fue impresionante. Entre o me dormía, o desayunaba, o me bañaba, o me ponía a leer la Biblia. O sea, yo tenía que buscar una palabra que me sostuviera cada mañana. Era mi alimento, era mi oxigenación. Entonces para mí fue muy impresionante. O sea, lo que me sostenía era mi devocional de las mañanas, donde yo me aferraba a una palabra que Dios me daba. ¿Por qué? Porque llegaba al hospital y eran diagnósticos tras diagnósticos. Fue muy fuerte, fue muy angustiante, fue muy doloroso de estar teniendo que tomar decisiones constantes. Y además, para todo procedimiento me pedían que firmara papeles, me decían, vamos a someter a Rafael a este procedimiento, pero lo más probable es que no resista, porque su cuerpo ya está muy débil. Entonces yo firmaba. Entonces imagínate, lo que un procedimiento tardaba 1 hora, con él tardaba 7 horas. Entonces
todos los días era una mala noticia. Eh, eh, Se me formó un trauma acumulativo eh, que después me diagnostiqué. Ya que lo dieron de alta, me fui a terapia, a que trabajaran conmigo una terapia que yo trabajo espectacular de EMDR y EMDR, que eso me ha ido ayudando a diluir lo impactante que fue el estar viviendo ahí. Porque yo decía, imagínate, voy a escuchar a mis clientes que me hablen de diagnósticos, de enfermedades terminales, tengo que ir al hospital, o sea, algún día voy a regresar al hospital, mis hijas cuando se embaracen y se casen y den a luz. Y si yo escucho esos ruiditos, y esos ruiditos a mí me conectaba con, con cada vez que Rafa entraba en paro cardíaco, fue impactante. ¿Te diste cuenta? Por eso me tomé una pausa para recuperarme. Todavía lo platico y vuelvo a revivir lo impresionante de las escenas de, de impacto que estuve. Me asusté estar en este país y yo veía, híjole, y si Rafa falta, quedarme sola en este país, y con mis hijas están ya por graduarse. Yo me vine a San Diego siguiéndolo porque él quería venirse a trabajar aquí, pero entendí, ¿no?, que era el pretexto de trabajo cuando yo sé que era parte del propósito de Dios traernos aquí a San Diego. Y ahora lo veo en perspectiva y digo, neta, que si esto le hubiera pasado en Monterrey, o sea, no hubiera habido manera. En el libro de la vida, si estaba esto en el de Rafa, que le iba a pasar, pues estábamos perfectos aquí. Rafa en su trabajo tiene una aseguranza ilimitada. Me acuerdo cuando me dijeron, pues falta que la aseguranza apruebe un corazón. Yo decía, ¿what? O sea, ¿cuánto cuesta un corazón? No, y que también recomendamos que sea un trasplante de riñón. O sea, no manches, ¿cuánto cuesta un riñón? ¿No? Entonces, googleando, ¿cuánto costaba? Y cuando yo veía la aseguranza de una aseguranza ilimitada, 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 yo decía, ¿en qué momento me tengo que pagar como la diferencia, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, yo voy con el especialista y pago $20 o $30, ¿no? Cuando tienes el especialista, que es el deducible. En ningún momento pagué deducible. O sea, Dios bueno, por eso estoy muy agradecida, porque él proveyó desde el momento de sus especialistas, desde su aseguranza, la economía, que yo pude poder hacer una pausa, cerrar mi oficina, mi negocio, y poder continuar con poder apoyar a mi marido, que en ese momento él requería que yo estuviera ahí tomando decisiones. En todo este tiempo nunca estuve sola. En todo este tiempo estuvo mi suegrita, voló, estuvo su hermana, estuvo mi cuñado, y yo creo que, y mis hijas, y mis papás, mi hermana volaban. También mis amigas, o sea, mis amigas tan importantes que fueron con nosotros. O sea, esas amigas no de ver, que fue mi sostén, fue mi apoyo, esas amigas hermosas que tú. Y después, y bueno, también Monita, o sea, wow, Carlos Monita, que todos los días estaba desde Culiacán apoyándonos en oración y ayudándonos en la parte espiritual. Además, justo en esa etapa donde Rafa estaba más delicado, fue a visitarnos José Mallorquín, que ahora es nuestro pastor. Muchísimas gracias, José y Michelle. Y nuestra querida congregación La Roca nos sostuvieron, oraban por nosotros. Además, yo necesitaba esa voz y esa fe brava
y feroz que José tiene, que porta algo increíble que en ese momento fue clave para nosotros. Muchísimas gracias. También sentimos el abrazo en todos los aspectos de mi papá y de mi mamá, de la comunidad cristiana, los indios que ellos lideran. Muchísimas gracias por apoyarnos, por orar por nosotros día y noche. Oigan, a nuestras amigas de la Fundación Déjame Ayudarte, que todos los días por, no sé, por 2 meses estuvieron llevándonos cena. Llegábamos nuestras hijas y yo en la noche del hospital y teníamos cena calientita. O sea, gracias, gracias, gracias. Además, también gracias a nuestrasamigas.com que organizaban círculos de oración y a través de la alabanza, Gloria Hermosa, orábamos, venían todos nuestros amigos y nos reuníamos a interceder por Rafa. Además de nuestro chat de amigos del corazón, bendito chat, es un grupo en donde uní a todos nuestros amigos de todos lados, de Monterrey, de Obregón, uno de México y aquí de San Diego, los que están cerquitas de nuestro corazón. Y en ese chat yo día y noche estaba, muchachos, o sea, no saben, apóyenme a orar, que después los vamos a tener aquí, también en un podcast, a los amigos de Rafa hermosos de Obregón. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron sosteniéndonos, que yo entiendo que la fe compartida hace milagros. O sea, no estuve sola. No estuve sola. No sé cómo le hubiera dicho. No sé cómo le hace la gente, número uno, que pasa por estas adversidades sin Dios, sin familia, sin amigos, sin comunidad y sobre todo sin fe. O sea, ¿cómo le hace la gente? Bueno, entonces, pues es muy catártico esto, ¿no? Volver a revivir. Me hace que fue muy reciente. Bueno, entonces Rafa continúa en el hospital. Entonces cada día empeoraba. Entonces ya llegó un momento en que las enfermeras me sugerían, Miriam, pide una cita con los doctores. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué onda? Porque luego a Rafa lo sacaron de la lista de trasplantes. Entonces yo decía, no, bueno, o sea, no lo mantienen dormido. Pues para que el corazón aguante lo que llega al corazón de trasplante. Entonces, pues ¿cuánto tiempo va a durar? Y yo me puse a leer que el Impella, pues son máquinas que dan una duración de 4 o 5 meses, no pueden durar más. Entonces, bueno, ya era febrero y recuerdo que me vine a buscar a Dios, me puse a orar y le dije, Señor, o sea, no hay manera, es que no hay manera de que si tú no actúas esto, ya la ciencia ha hecho todo. Y recuerdo que yo estaba en oración y me vi que estaba como en una cima, pero en esa cima ya no veía nada. O sea, se cuenta que para abajo era nada, era como un abismo. Eso era, como un abismo, fue lo que yo vi. Donde decía, aquí se termina la ciencia, aquí se terminan mis fuerzas. De aquí lo que sigue es nada. Ya no hay nada. Si tú no haces algo, no va a pasar. O sea, no. Rafa se va a morir. Y me acuerdo que le dije, Señor, yo creo que tú existes, que tú vives. Y esa mañana Dios me dio la escritura de Ezequiel, donde decía, sopla al cuerpo de Rafa, sopla vida de los 4 vientos. Y yo empecé a soplar vida de los 4 vientos y pedí una cita con su equipo médico. Les pedí una cita, llegó la cita como el 4 de febrero del 2023 y cuando llegué a la cita había gente así como que nada que ver. Estaban sus especialistas, el coordinador de su caso, que era Mark, pero estaba la de seguros, la coordinadora que se encargaba de cuando un paciente muere,
de los servicios fúnebres. Había, o sea, había gente así como que la de las aseguranza. Y yo como que, yo nomás quería los médicos, pero estaban los otros especialistas. Y me dijeron, les dije, muchísimas gracias por esta cita. Y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos pedirte que le des una muerte digna a Rafa. Rafa es el peor paciente de todo el hospital Memorial Sharp. Es el paciente que tiene una vida artificial. Utiliza todos los aparatos que el Sharp pueda tener. Todos los tiene él. Está conectado a dos aparatos que le sirven como un corazón artificial. Está conectado a una máquina de pulmones porque él no respira por sí. Sus pulmones están llenos de agua. Está conectado sus riñones porque no funcionan a una máquina de diálisis. Está conectado, o sea, su estómago. Las capas del estómago se despegaron. O sea, no recibe medicamento. Y para colmo le dio un derrame cerebral y no sabemos cómo está. ¿What? ¿Por qué no habían dicho? ¿No? O sea, lo del derrame. Y luego, y además, si le da ahorita una arritmia de las que le estaban dando, un paro cardíaco, no va a soportar que le hagan los shocks para que resucite. ¿Por qué? Porque está tan débil. Además, le dio las dos infecciones, peores infecciones que les dan a los pacientes que tienen muchos meses hospitalizados. O sea que está muy mal, está muy, muy mal. Entonces le dije, ok, está bien, muy bien. Yo estaba en shock, ¿no? Yo estaba en shock. Cuando tuve esa junta, invité a mi cuñado y a mi cuñada a que me acompañaran, porque pues me lo decían en inglés y yo estaba en shock y no entendía muy bien. Y además me gustaba la compañía y el apoyo emocional. Entonces mis cuñados apoyándome. Entonces una risa porque me traducía a Lalo, pero me estaba traduciendo en inglés. Entonces los dos estábamos en shock. Cuando terminan, ellos se salieron y yo me quedé sola ahí con ellos. Dije, wow, wow, wow. Y bueno, antes de terminar la junta, lo que les dije, no, si Rafa estuviera consciente, él es un guerrero. A él le hubiera gustado seguir peleando por su vida. Así que yo soy su voz. Así que no lo van a desconectar. Lo van a desconectar hasta que se lo va a llevar. Si Dios se lo quiere llevar, se lo va a llevar. Así. Así que no lo desconectaron. Me envalentoné y les dije que no. Terminó la junta, pero yo no vi a sus dos cardiólogos, que eran los encargados. Entonces pedí otra junta con su cardiólogo, ya me la dio, y me dijo, mira, no hay mucho que hacer, no te voy a decir nada que no te hayan dicho, pero mira, lo vamos a despertar. Ok, doctor. Le dije, para que Rafa lo regresen al doctor Parizo, que sigue siendo su cardiólogo hermoso. Le dije, para que Rafa lo regresen a la lista de trasplante, ¿qué necesita que pase? Y volteó y le dije, ¿un milagro? Me dijo, si existen milagros, pues sí, un milagro. Yo dije, ok, ¿qué se necesita? Ok, que cuando lo despertemos, checar primero que no haya tenido un derrame cerebral, porque si tuvo un derrame cerebral, pues vamos a ver qué partes del cerebro quedó afectada. Ok. Y después de ahí vamos a ver si habla, a ver cómo quedó su habla. Y después de ahí vamos a ver cómo quedó su conciencia, su capacidad de aprendizaje, su movilidad, qué parte del cuerpo se mueve. Y después de ahí, entonces checar a ver cómo va la infección. La infección tiene dos tipos de infecciones. Los antibióticos, ninguno le cae. Tiene que ceder la infección. Después de ahí, tiene que recuperar peso porque no tiene peso, está muy mal. Tiene que comer y tienes que saber que su estómago, las capas del estómago están despegadas. Su estómago está muy mal. Le hicieron una endoscopía y antes de hacer la endoscopía me dijeron que firmara porque como estaba tan seco no sabían si iba a sangrar
o se iba a haber un derrame. No sabes. Todo lo que Rafa pasó. Bueno, continuaron, entonces le dije, perfecto, ok. Y mientras yo escribía, era como una necesidad de estar escribiendo. Y luego, ¿qué más? Ok, y entonces, de acuerdo a la asociación de trasplantes, entonces el paciente requiere caminar, sostenerse, tener cierto sostén, pues para que pueda aguantar una cirugía de trasplante de corazón. Entonces, no, hombre, imagínate, Rafa, cuánto tiempo ya tenía en cama. O sea, estábamos a febrero, tipo el 5 de febrero, y Rafa llegó al hospital el 28 de noviembre. Bueno, sus pulmones. Tiene una infección en los pulmones. ¡No! Y sus pulmones tienen agua. Entonces se tiene que recuperar sus pulmones. Sus riñones están dormidos, están colapsados, no funcionan, se tienen que sanar. ¡Wow! O sea, todo. La oxigenación a Rafa no le llegaba directo a los pies. Había noches que me decían, ya despídete de él, porque ve el color de negro. No, era una cosa impresionante. Bueno, algo muy maravilloso que una amiga me recomendó, que por algo lo estás escuchando tú. Esta amiga, su esposo también tuvo un trasplante, la conocí en ese proceso, y dice que su marido perdió un dedo. Dice, porque el oxígeno no llega suficiente a las partes de sus dedos, de sus pies y de sus manos, porque pues se va a los otros órganos principales más importantes, que de tal manera él lo perdió. Entonces me dice, tú, Miriam, me decía, sóbale las manos a Rafa todos los días que llega, sus pies y sus manos. Porque yo decía, imagínate el Rafa sin los dedos, él es ingeniero en sistemas, él desarrolla. Entonces, todas las que llegábamos a visitarlo, mis hijas, mi suegrita, mi cuñi, o sea, le sobábamos sus dedos, sus manitas, bendecíamos, hablábamos vida, ¿no? Finalmente empezamos a despertar a Rafa poquito a poquito. Cuando me dijo el cardiólogo, pero con mucho cuidado, me dice, porque los pacientes que pasan mucho tiempo en, en, en coma, es que no sabes cómo van a reaccionar, ¿ok? Es despacito, pues yo me puse a googlear, a ver cuáles son los test que se tiene que hacer cuando un paciente recién lo despiertas de coma. Bueno, entonces ya otro día lo iban a despertar y entonces de repente le dice, había una de las americanas que limpiaba y fue la que vio que abrió los ojos Rafa y se acerca y le dice la americana que andaba barriendo ahí el, el, el- el hospital, el cuarto de cuidados intensivos. Happy New Year, Rafael. Y yo, oh my God, lo primero que dijo el cardiólogo que no debíamos de hacer. Entonces Rafa peló los ojos, así como que, what? ¿Qué onda, no? Eh, Ahí empezó, Rafa. Lo empezaron a despertar. Empieza a despertar, empezó a reconocer, empezó a recuperar su habla, sin problema, no, sin problema. Lo único es que regresó un poquito perdido, las manos no le funcionaban, empezó con terapia de movimiento, eh, pasó todas las pruebas para que empezara a comer, porque iba despertándose con hambre, empezó. Ahora, ¿por qué yo escribí todo eso? Cuando yo escribí todo eso, nos pusimos a orar. Hicimos una oración. Cuando yo escribo cada una de las necesidades, se las mandé a nuestro amigo Carlos Monita, y entonces juntos hicimos una oración específicamente. Y me acuerdo que me dijo, vamos a cambiar la estrategia. Perfecto. Y vamos a empezar a orar específicamente por eso. Y así empezó la recuperación de Rafa. Empezamos a orar específicamente que por los pulmones, el agua, pum, se salió, que por que por los riñones, que por el estómago. Y mira, nombre de las enfermedades, ese nombre le poníamos.
Y tú sabes que cuando Dios no responde es porque no sabes pedir bien. Yo aprendí en esta adversidad a que la oración específica Dios la contesta. Para mí fue, wow, orar específicamente por el corazón de Rafa. Entonces, ya que estábamos en eso, en uno de los viajes de mi mami que venía a estar con nosotros, me dijo, oye, mijita, pues si estamos orando por un corazón, hay que pedir un corazón joven, ¿no? Que ya hay un corazón joven. Pedimos un corazón joven. Y así fue. Llegó un corazón creo que tenía 37 años, la persona, el chavo. Después nos enteramos que el donador fue un muchacho, un joven, que se impactó. Fue una muerte en un accidente y se impactó. Bendigo a su familia y oramos por su familia. Oigan, después de ahí tuvo una recuperación. Iba una recuperación, pero fue una recuperación bien bonita, una recuperación donde todos los grupos en todos lados estaban orando, desde Obregón hasta Matamoros, hasta Quito, San Diego, y gente que no nos conocía en Tijuana, amigos de nosotros, a tantos círculos de amigos estábamos orando día y noche por la salud de Rafa. Pasó todo ese proceso, y yo me acuerdo que era en marzo, y me acuerdo que una de las noches que estaba ya en mi casa con las niñas, me acuerdo que una de mis hijas, Tamarita, me dijo, mami, ¿y qué? Me dice, ¿y si no llega el corazón? ¿Y si mi papá se muere? ¡Wow! Y en ese momento le dije, bueno, pues hay una voluntad perfecta, que es la voluntad de Dios. Y si Dios así lo quiere, así va a ser. Pero te toma la misma energía creer y no creer. Te toma la misma energía. Entonces yo elegí creer. ¿Y tú? Bueno, pues sí. Ok. Y le cambié. Le dije, imagínate, mi amor. Eso fue en marzo. Le dije, imagínate, mi amor, que recibes una llamada y que a mí me llaman y me dicen, Miriam, we have a beautiful heart for your husband. ¿Qué le dirías? Ay, pues me bien contenta, mami. Ok, siéntelo. Siente eso que estás contenta. Ay, sí, mami. Sí, ya me siento contenta. Ok, ¿ahora qué más? No, pues quiero brincar. Pues brinca. Estoy llorando por la emoción. Pues llora. Empieza a dar gracias. Ok, da gracias. Y entonces, en esa energía, le dije, terminamos dándole gracias a Dios. Empezamos a dar gracias por ese corazón que Dios tenía. Yo empecé a hacer el ejercicio con ella, con mi hija, y yo empecé a sentir, y desde ese momento yo empecé a agradecer. Señor, yo te doy gracias por el corazón que viene en camino de Rafa. Yo te doy gracias porque me van a llamar y me van a decir que llegó. Así quedó. A los días dije, ¿sabes qué onda? El Rafa se está recuperando. Yo, todavía no me decían que Rafa lo habían regresado a la lista de trasplante. Estábamos orando para que lo regresaran a la lista de trasplante. Ya me habían dicho que no había manera. Aquella junta que me dijeron que lo desconectara, me dijeron, y no hay manera, me dijo la coordinadora de trasplantes, que tu marido regrese. No hay manera. Entonces, yo estaba esperando que me dijeran que ya había regresado a la lista de trasplantes. La recuperación de Rafa fue lenta, fue muy dolorosa, fue diagnóstico tras diagnóstico, pero yo veía la mano de Dios, yo veía su poder, yo seguía confiando y todos seguíamos confiando. O sea, la familia seguíamos confiando, mi mamá y mi suegrita y mis hijas y mi hermana, mis hermanos, creíamos, confiamos, nosotros creemos en milagros. Y entonces mis amigos creíamos en milagros y nosotros declaramos un milagro. Y una mañana dije, ¿sabes qué? No voy a ir al hospital porque Rafa, al ratito llega su corazón y yo traigo la raíz de 3 dedos. Me voy a ir a hacer mis rayitos. Y así sentí no ir al hospital. Ese día en la noche Rafa ya movía las manos, por supuesto que ya comía, él ya caminaba, ¿no? Con mucho dolor y su corazón fregadísimo, pero ya estaba recuperado.
lo regresaron a la lista de trasplantes. Y en eso me habla Rafa con su iPad, me saluda, nos saludamos y nos despedimos, pero más tarde recibo una llamada. Y entonces el doctor, y Rafa me dice, es que el doctor quiere decirnos algo. Y ya. Y me dice el doctor, Miriam, we have a beautiful heart for your husband. Fíjate la frase. Y hay una palabra que yo atesoro en mi corazón, donde dice, y si crees que lo has recibido, da gracias. Esa escritura en Marcos, yo la guardo en mi corazón. Y sabes qué, yo lo creí. Y a veces no hace falta nada más pedir, hace falta sentir como si ya lo hubieras recibido. Yo lo sentí, yo lo gocé, yo lo disfruté en todo mi cuerpo y le empecé a dar gracias a Dios por el milagro, por el corazón de Rafa. Otro día me dijeron, le dije, ¿qué tengo que hacer? Le dije al doctor, ya me voy. No, duerme tranquila, era en la noche, duerme tranquila. Mañana a las 8 de la mañana empieza la cirugía. Te recomiendo que llegues antes, estate aquí. Y Rafa tuvo su cirugía, recibió su corazón, estuvo compatible, recibió un trasplante de riñón también. Y fue el milagro más sorprendente. Después, una amiga me mandó una definición y me dijo, porque nosotros declarábamos, ¿no? Que al Dios que nosotros creemos es un Dios de milagros, prodigios y señales. Y un prodigio, esta amiga me mandó, los trasplantes de órganos está dentro de la definición de prodigios. Y wow, yo quiero inspirarte. No sé por lo que tú estás pasando, no sé qué necesitas creer, no cansarte, sino seguir creyendo que Dios, al Dios bueno, hace milagros, hace prodigios y hace señales. Y bueno, salió del hospital, se recuperó todo el mes de abril, salió en mayo 17 del hospital, y en cuanto él sale del hospital, yo agarré a mis hijas y nos fuimos, más bien yo, a terapia. Ellas no requirieron tanto, yo sí. Yo estuve en terapia todo junio, todo julio, todo agosto, todo septiembre, procesando el impacto que tuve en mi sistema autónomo nervioso, el impacto que tuve a nivel físico, el impacto que tuve a nivel emocional, lo impactante que para mí fue el haber estado ahí. En esas dos aguas me moví, pero cuando esas aguas de duda, de angustia, me sentía que me hundía, mi mirada la volteaba hacia arriba y me agarraba de Dios y me confiaba de sus promesas. Y yo decía, Señor, tú lo vas a hacer. Y Dios lo hizo. Así que, pues por eso andaba en pausa, recuperándome, retomando mi vida, retomando mi cuerpo, retomando mi carrera, retomando mi negocio, retomando mi familia. Empezamos una nueva etapa, Rafa y yo, reiniciándonos, por eso me encanta. Así que regresé más fuerte que nunca, regresé con una convicción más fuerte que nunca, regresé con una confianza más sólida, regresé con más sabiduría y más vulnerable. Así que me va a encantar que me acompañes en esta próxima temporada para seguir compartiéndote todo lo que he vivido en estos años. Nos vemos a la próxima. Que no se te olvide, dale, suscríbete aquí en mi canal de YouTube y activa tu campanita para cuando suba uno de los podcasts y quieras verme. Y vete al TikTok, que voy a también andar visitándolos por allá, y te veo en el Instagram y en Facebook, en Spotify. Así es. Y bueno, me encantó estar contigo. Te dejo un abrazo y recuerda que los milagros aún existen para todo aquel que cree. Si lo crees, lo puedes obtener. Hasta la próxima.